Ya no importa quién me enfrente, cuán tan rudo sea el rival. Si es Shawn Michaels o John Cena, pelearé hasta el final. En el ring de lucha libre, NJF y Roman Reigns me esperan sin percatarse de que seré el último hombre en pie. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Yo soy Alejandro Gómez, hoy es 12 de mayo del año 2025 y este es el episodio 1103 de Último Hombre en Pie, un podcast de lucha libre. Ya tenemos Backlash en la mochila y la realidad es que es una mochila cargada de nostalgia y yo creo que también cargada de buen wrestling, lo que siempre hablamos, ¿no? WWE ya enfatiza sin ocultarlo prácticamente, ya nos lo dice a la cara cuáles son los shows A y cuáles son los shows B. Este claramente es un show B. Y lo cierto es que también tenemos hasta shows C, porque en 2 semanas vamos a tener Saturday Night's Main Event, pero la realidad es que siendo un show B, lo que te deja un poco a las claras es que WWE va a ir tirando con lo que vaya pasando, con lo que vaya sucediendo. No esperes grandes giros de guión, no esperes cambios increíbles. Evidentemente había títulos en juego y ninguno de ellos cambio de manos. En este caso el único que parecía que podía cambiar podía ser el Lyra Valkyria contra Becky Lynch, ese título intercontinental femenino. No fue así, finalmente. Y sobre todo lo fía todo a los wrestlers. Vale, que suene la campana y que tengan un muy buen combate. Y se cumplió, claro que se cumplió, porque es que WWE tiene a muchos de los mejores luchadores del planeta. Entonces, claro, cuando se juntan 2 o 4 o los que sean en un ring, pues lo que tienes es muy buen show de wrestling como tal, ¿no? Y lo que le pides a WWE es que te cuente una historia que sea atractiva, que sea diferencial, no solo que funcione, sino que además exceda todas esas expectativas que tú puedes llegar a tener. No en los shows, ya sean A o B, sino en las historias que se tienen que contar. Y en este caso, la historia que se contaba en el Main Event, John Cena contra Randy Orton, era una historia de nostalgia, era una historia de pasado, era una historia de convertir a estas dos leyendas en más leyendas todavía. Era decirle a todo el mundo que este sí, ya veremos, pero en principio sí, va a ser el último combate entre dos tíos que han peleado durante mucho tiempo, de forma paralela y también entre sí. John Cena y Randy Orton. Los dos debutan en 2002, los dos tienen un chorro de títulos mundiales en su haber, los dos tienen 2 Rumbles, los dos tienen Money in the Bank, los dos tienen todo lo que se puede tener. Y aquí se enfrentaban por la supremacía y además por un título de WWE que en otras circunstancias en 2025 no lo veríamos ni en la cintura de John Cena ni en la órbita de Randy Orton. Pero así son las cosas. Y la verdad es que la nostalgia, como digo, pegaba muy fuerte, pegaba muy duro y fue consecuente el combate con ello. Fue consecuente porque entendieron que Cena y Orton, en esencia, a lo largo de toda su historia, no han tenido grandes enfrentamientos. Los combates que tuvieron en su época no fueron ninguno increíble. No fueron combates de 5 estrellas, no fueron combates espectaculares. Eran combates más metódicos, combates más pausados, combates de más pequeños detalles, combates, bueno, que estaban ahí para ser el hilo vehicular. Y realmente ellos se dieron cuenta de que además de todo eso también había pasado el tiempo. Con lo cual era muy complicado mantener la fórmula de antaño, porque eso significa que el combate iba a ser soporífero, y buscaron una fórmula híbrida. La fórmula híbrida es la de juntar el combate metódico, que fueron 10-12 minutos, bastante aburridetes, yo diría, de Cena y de Orton buscándose las cosquillas, y luego fueron otros 15-17 minutos de más acción estilo atitudera, más acción de finales de los 90, te ataco con sillas, con mesas, ataco a los árbitros, te meto hostias con el título de WWE, te robo el finisher, y yo creo que eso fue lo que hizo que fuese un mejor combate de lo esperado, sinceramente. A mí me gustó mucho a nivel entretenimiento, sin duda, no evidentemente a nivel de tengo que ponerle una nota al combate y en función de los movimientos que hayan hecho le pongo más o menos, no, ni mucho menos, no. Esto no es un Okada Omega, no. Pero sí que es un combate muy divertido que te enfatiza un poco quiénes han sido estos dos luchadores, quiénes han sido estos dos a nivel legendario. Para WWE, Randy Orton está muy bien, como siempre, ya no solo en la venta de golpes, cuando te vendes el low blow, cuando te vende también ese ataque final con el cinturón, etcétera, sino además también
Randy Orton, por ejemplo, haciendo el counter del Attitude Adjustment con un RKO que deja a los dos muertos en el centro del cuadrilátero. Me parece un muy buen toque. La llegada de un montón de oficiales para que les haga un RKO a todos Randy Orton, que está para este tipo de cosas a estas alturas de su carrera. Un John Cena recibiendo y recibiendo mucho. Un AA, por ejemplo, a la mesa de comentarios. Y luego otro a una mesa que monta Randy Orton porque se le rompe la de comentarios. En fin, creo que es un combate que está a la altura de las circunstancias, sinceramente. Lo que no está a la altura de las circunstancias es la historia, por supuesto. Es, casi os diría, deleznable, una broma de mal gusto que aparezca R-Truth. Alguien podrá decir que no, que es que claro, R-Truth, bueno, ha sido el ídolo de la infancia, el ídolo de niño de R-Truth, cuando todos sabemos evidentemente que eso es solo un meme. R-Truth es mayor que John Cena y ese meme pues se fue haciendo grande, se fue haciendo una bola de nieve en redes y acabó convirtiéndose ya en algo recurrente. De ahí a que forme parte del último John Cena contra Randy Orton y que sea eso lo que determine el combate, a mí me molestó. En particular, a mí me pareció que era irrisorio. Incluso os diría algo vergonzoso, sinceramente. Para que luego digan que Triple H no lee las redes sociales, ¿verdad? Pensó que sería una grandísima idea que R-Truth apareciese por aquí para salvar al ídolo de su infancia. Es una nota a pie de página lo de R-Truth con respecto a la carrera de John Cena. Acabar este combate con esta nota a pie de página para que luego le haga una Attitude Adjustment también en la mesa de la rueda de prensa, para que luego seguramente tengan un combate en Saturday Night Main Event, me parece que es hacer muy de menos el último año de John Cena. Me parece que es un poco reírse del aficionado, sinceramente. John Cena contra R-Truth, ¿de verdad? ¿Para qué? ¿Qué quieres enfatizar? Que es muy malo, que es malísimo John Cena y que un ídolo como puede ser R-Truth, ya os digo, como nota a pie de página casi en el guión de la vida, pero que ataque a un ídolo que siempre le ha querido, que siempre le ha apoyado, baladí. Me parece que es baladí. Salvando eso, reitero que salí bastante satisfecho de este John Cena contra Randy Orton, que se lleva evidentemente todos los focos, pero yo también quiero destacar, por ejemplo, el Lyra Valkyria contra Becky Lynch, que me parece un combatazo de todas, la demostración de que Becky Lynch es una trabajadora innata, que quizá no es la mejor en el ring, pero hace mejores a sus rivales, que Lyra Valkyria es espectacular cuando suena la campana, y que además también a nivel narrativo te puede vender una historia perfectamente bien. Esa historia de la nariz, cómo solventa la papeleta con ese roll-up, cómo Becky Lynch se cabrea y no se ha cerrado esta historia, me gusta mucho porque le están dando una predominancia brutal al título intercontinental, que era lo que creo que merecía este título de primeras. Y Lyra Valkyria ha sido muy, muy, muy buena decisión con respecto a todo ello. Tuvimos también evidentemente un cuatro esquinas para iniciar el show con la sorpresa mayúscula. Bueno, o no tan mayúscula. Debuta Jeff Cobb. Debuta Jeff Cobb ya como un luchador veterano y lo hace para ayudar a Solo Sikoa y por extensión a Jacob Fatu. Pero Jacob Fatu no sabía nada de esta película. Jacob Fatu, después de tener una pelea ardua, ya no solo con LA Knight, que es al que acaba venciendo, sino también Damian Priest y Drew McIntyre están a la orden del día, teniendo momentos top, como ese momento en el que los dos ya se quedan fuera del combate cuando se comen la mesa, que es espectacular. Tienen todos bastante ofensiva en general, es un combate muy, muy, muy equilibrado, muy difícil de hacer esto en un cuatro esquinas, y Jacob Fatu se queda con la mosca detrás de la oreja. Sí, yo he ganado, yo no necesitaba ayuda quizá, ya ha venido Jeff Cobb y me la ha dado, pero yo no sabía que Jeff Cobb iba a venir, y Solo Sikoa sí lo sabía. Están maquinando algo en mi contra. Creo que aquí ya se puede cocer un Solo Sikoa contra Jacob Fatu, que sigo pensando que llega un pelín tarde, sinceramente. También creo que llega un poco tarde Jeff Cobb a WWE, pero cuando viene este tren no lo puedes dejar escapar. Y él dijo, bueno, chavales de New Japan Pro Wrestling, gracias a todos, pero me ha llamado WWE, yo me voy a la empresa. Debuta en roster principal, será un luchador de un comodín que te va a servir para contar alguna historia, espero y deseo que esto los aleje lo máximo posible de The Bloodline y se construya otra dinámica que no sea la misma de antes. Ya veremos qué sucede, ¿no? Y luego, pues bueno, tuvimos un Gunther contra Pat McAfee que dio para podcast, desde luego. He leído opiniones de todo tipo, análisis de todo tipo. La mía en particular es que para ser Sports Entertainment es un combate divertido, y aún así me parece que es una debacle absoluta para Gunther.
y es algo que vamos a analizar con Marc Andrés, porque creo que merece la pena, sobre todo ese momento final en el que rinde respeto Gunther a Pat McAfee y a Michael Cole, cosa que me parece que va en contra absoluta de todos los principios de Gunther desde que existe él como luchador. A nivel de la lona es sagrada, y ahora me vienen dos comentaristas a ponerme las cosas medio difíciles. Es broma, ¿no? Es broma, ¿no? En fin, ya os digo que da para podcast. También el Dominic Mysterio contra Penta con la aparición del grande americano. Vamos a analizar esto, vamos a hablar también lamentablemente, el fallecimiento de Sabu, en la parte final también un poquito sobre lo que ha ocurrido en todo el fin de semana del wrestling. Así que vamos allá porque da para podcast. ¿Quieres más wrestling? Conviértete en mecenas de Último Hombre en Pie y escucha episodios exclusivos a partir de 1,99 € al mes. Estamos de resaca de muchas cosas del clásico. Estamos de resaca de Backlash, de un SmackDown donde Fraction ganó a los campeones por parejas. Bueno, ya está, ahí lo tenemos. Y lamentablemente también el fallecimiento de Sabu, que recientemente, pues lamentablemente nos hemos enterado de que ha fallecido. Muchas cosas. Marc, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, un fin de semana ajetreado de wrestling y de no wrestling. Y cuando digo de wrestling, sobre todo por el clásico, ¿no? Porque recordemos que Travis Scott patrocinaba la camiseta del Barça con un lema de Cactus Jack, por lo tanto más wrestling no puede haber, ¿no? Travis Scott y Cactus Jack. Totalmente hablando de luchas en el clásico. Dicho esto, pues bueno, un fin de semana ajetreado, de un poco de agotamiento, pero bien aguantando, y eso sí, pues hay que decirlo, lamentablemente, pues con esta noticia de Sabu, que es eso, sorprende sobre todo porque es eso, hace 2 semanas en el WrestleMania Weekend, como aquel que dice, le veíamos pelear, ¿no? Quizá no es tan chocante, si me permiten la comparación, con lo del el Ultimate Warrior, que le vimos en un Raw y murió al día siguiente, sí, pero igualmente chocante. Sí, no, indudablemente. Además, Sabu estuvo luchando en el show de Joey Janela en GCW hace 3 semanas, en Las Vegas. Entonces, lo vimos el otro día, y además lo vimos el otro día comiéndose los mismos spots que se comía en los años 90. Estamos hablando de un tipo que revitalizó, yo creo, revivió un poco esa escena, o al menos nos condujo hacia donde tenía que ir el wrestling más hardcore, el wrestling más violento por aquel entonces. Y, ostras, es que es una leyenda de ECW, es una leyenda del mundo de la lucha libre. Y se nos va con 60 años, que es un poco la tónica dominante con esta generación de luchadores, que muchos de ellos se nos han ido muy pronto, el wrestling siendo una vez más uno de los deportes, en este caso deporte espectáculo, que menos esperanza de vida tiene del mundo, por encima incluso de la NFL, que me parece una barbaridad. Sí, a ver, al final cabe recordar que tú puedes llevarte golpes, pero es que literalmente en este caso te llevas golpes que vamos a poner por ejemplo, yo que sé, 20 cada día. Y digo 20 cada día porque, sobre todo si estás en la WWE, que es lo que más seguimos, o de lo que más se habla, pues claro, tienes los house shows. Sí. Y ver, si no son 20, igual son 10 o una cosa así, pero es sumas. Y eso cada día durante ¿cuántos años? Sí. Y luego le añades un pay-per-view o un premium live event, un combate especial que te arriesgas todavía más. Pero bueno. En fin, Sabu yo creo que es indudablemente una leyenda. Y digo una leyenda sin incluir la palabra hardcore. Es verdad que hardcore es una leyenda absoluta, pero yo incluso te diría que lo es más allá del hardcore. Todo el mundo reconoce su estilo, pero creo que es un luchador reconocido por lo que hizo, pero reconocido fuera de ese nicho de mercado que era el wrestling tan y tan extremo que se podía hacer en ECW años atrás, ¿no? Yo creo que muchos recordamos, o al menos yo recuerdo, como fan de los Royal Rumbles, ese spot en el que entra en el Royal Rumble, saca él mismo la mesa para luego comérsela en un chokeslam. Sí. O, por ejemplo, hay muchas veces que decimos que el wrestling pueden ser momentos, situaciones, frases, y hay muchas posturas imitables, legendarias, llámalo como quieras. Yo creo que todos los fans del wrestling en algún momento de su vida
si han conocido o han visto a Sabu alguna vez, han imitado su postura clásica de entrando al ring, de posar para las cámaras o posar para cualquiera. Yo creo que cualquiera hemos imitado esa postura, como quien imita el You Can See Me, como quien imita a la postura de Randy Orton, como quien imita hacer la metralleta de Batista. Sí, es así. Bueno, y ahora esa postura con ese dedo mirando al cielo, pues lo mirará él también directamente, un luchador reconocido en todos lados. Un tío que ha sido campeón mundial de ECW, que ha sido campeón televisivo de ECW, que ha estado en NWA, en MLW, en TNA, en todos los sitios, ¿no? Y bueno, y le echará mucho de menos las sillas, las mesas, las escaleras y los alambres de espino. Le van a echar mucho de menos a Sabu, que se nos va con 60 años, una pena, y bueno, estará su legado ahí para todo el mundo, para quien lo quiera recordar, para toda esa figura. Hablando de legados, evidentemente hay que hablar también de WWE Backlash, porque lo que tuvimos aquí fue un legado enorme puesto sobre la mesa en un main event que nos enseñó que la nostalgia pega durísimo. Durísimo. Solo con el paquete de vídeo previo a mí se me cayó todo al suelo y ya dije, mira, lo que tenga que ser será, ¿vale? Lo que tenga que ser será. Pero me parece que fue un mucho mejor main event entre John Cena y Randy Orton de lo que yo podía llegar a esperar. Yo quiero ir por partes, y es que antes de hablar de los combates sí que quiero comentar dos cosillas de Backlash. La primera es una sensación mía, voy a admitirlo, lo vi en directo, así que igual eso afecta a mis valoraciones, pero por mucho que se esforzara WWE en hacer la presentación con este Cena Orton, por mucho que le metieran ganas y épica a este último combate de una rivalidad que ha durado pues 20 años, a mí este Backlash me sigue pareciendo claramente un show de serie B. Sí, sí lo es. Pero es que WWE no se esconde, creo. Pero claro, es decir, yo lo estoy comentando como una queja, quiero decir, sí. Cuando tú tienes este cierre, porque en principio es cierre de rivalidad entre dos de tus luchadores más legendarios, marketearlo como una cosa B, como una cosa menor, no me parece que esté a la altura. El show en general, creo que el combate dentro del show está bien marketeado. Y más allá de eso, pues mis otras dos quejas es una, quedarse a ver en directo un poco un show de la WWE a día de hoy es un poco suplicio, sí. Porque por mucho que haya 5 combates y la acción pueda estar bien, que haya 10 minutos 15 entre una campana y otra se hace muy tedioso, al menos a mi modo de verlo, y luego que de 5 combates que tuvimos, 4 acabaron o tuvieron interferencia directa de alguien. Cosa que a mí no me gusta. Acepto las interferencias, pero en 4 de 5 combates, no, por favor, gracias. Dicho esto, creo que ni Randy Orton ni John Cena a día de hoy, al menos, sobre todo John Cena, están para un combate de 20 minutos. Fueron 28, por cierto. Yo creo que no lo están y al principio estaba sufriendo, pero creo que al final se solucionó bastante bien y creo que sobre todo... En este caso el público sí que entró bastante siendo Randy Orton de San Luis, creo que estuvo bastante activo y yo creo que todos nos acordaremos muy probablemente, al menos dentro de unos meses, de ese Randy Orton absolutamente enloquecido, repartiendo RKOs a diestro y siniestro. Sí que es una pena que no llegara a hacer la patada, yo creo que hubiera sido perfecto que hubiera habido un momento de patada. Pero más allá de eso, creo que se solucionó un poco la papeleta sabiendo que el nivel de los combates históricos no había sido tampoco el acabose. Y en este caso, pues creo que solo se solucionó sobre todo al final del combate. A mí al principio tengo que admitir que me costó seguirlo hasta las primeras intervenciones con el árbitro en el suelo. Estoy contigo. Sí que es verdad que yo creo que los 10, 12 primeros minutos del enfrentamiento no son demasiado buenos, especialmente porque John Cena tiene la edad que tiene. Y Randy Orton también tiene la edad que tiene, ¿no? Y nunca han tenido una sinergia increíble en el cuadrilátero. Y sí que es verdad que los 10-12 primeros minutos los siento un poco pesados, en el sentido de que no hay mucha acción. Recordé cómo eran los combates de aquella época, ¿no? Los combates de inicios de la década de los 10, ¿no? Sobre todo por aquella época que decías, ostras, combates demasiado metódicos, ¿no? Que a veces te puedes pasar de metódico. Aún así, John Cena deja de intentar arruinar el wrestling para hacer un Five Knuckle Shuffle, lo agradecí.
algo es algo. Y luego sí que creo que a partir de la mitad del enfrentamiento crece muchísimo. No sé si el nivel, pero al menos sí la acción. Es un combate muy de atitudera. 2 árbitros, 3 árbitros por el suelo, el título, la silla, los pancakes fallidos, los oficiales, los RKOs, las mesas, partidas. Yo creo que es un poco lo que necesitaba este combate, porque de otra forma iba a ser un poco plano, y además también teniendo la aparición estelar de R-Truth para salvar el combate, que bueno, no sé qué opinas de eso, que también tiene tela. Bueno, yo voy a decir aquí 2 cosas. La primera es que cuando he dicho antes lo de las intervenciones, que no me gustan todos los combates, bueno, en esta sí, porque yo creo que necesitaba de intervenciones este combate para quizá eso, ser más estrafolario que lo demás. Sí. Entonces, bien, porque al final creo que engancharon al espectador con esa fórmula WWE que tantas veces les ha funcionado. Por otro lado, lo de R-Truth me parece terrible. O sea, terrible. Y no terrible por R-Truth, no terrible por John Cena, pero que un meme. Es que lo siento mucho, pero es un meme de las redes sociales. Un meme que creó R-Truth en una respuesta de mi ídolo de infancia, John Cena, y que se ha convertido en meme. Ahora se transforma en un ángulo real, en una intervención de R-Truth, en lo que sea que pasa en la conferencia de prensa post-show, que Cena hace que R-Truth se coma una mesa. Pero no quiero decir que me estoy arrepintiendo del heel turn de Cena, pero teniendo en cuenta cómo están yendo las cosas, es que no le estoy viendo ningún interés. Creo que había muchísimo potencial para justificar ese heel turn. Y está diciendo, no, os odio. No nos odias. No es verdad. Es decir, tú puedes justificar el hit turn de Cena porque quería el 17 y eso es totalmente comprensible. Y le podrías odiar por ello porque ha recurrido a malas prácticas, pero Cena no odia al público. Y lo sabemos de todo, porque es el tío que más Make-A-Wish ha hecho de toda la historia, no sé qué, tal. Sabemos que no, porque ha aguantado 20 años siendo el bueno y la cara buena, sin ceder su brazo. Entonces ahora el heel turn está todo el rato haciendo lo mismo, os odio mucho, voy a arruinaros el wrestling, no sé. Y ahora directamente meme, porque R-Truth, que seguramente eso va a ser combate en Saturday Night Main Event y nada más, pero yo que un meme de este calibre se meta en el histórico reinado, en el record-breaking reign de John Cena, me parece un insulto y un poco un escupitajo a la gente. No puedo estar más de acuerdo. Lo de R-Truth me parece lamentable. La verdad, qué risa, qué gracia, jaja, R-Truth, millones en las redes, muy bien. Tú no puedes hacer el booking para las redes sociales y para el clip de TikTok. No puedes. No puedes. Lo siento mucho, ¿eh? Sé que hacia allá va el wrestling y hacia allá va el deporte, que se lo digan a la NBA, pero bueno, yo no sé si alguien se ve ahora partidos completos de la NBA. Yo no, desde luego. No sé si alguien se ve shows completos de wrestling. Estamos ahí nosotros porque tenemos que estar, pero no sé yo si alguien más se los va a ver, ¿eh? Y me demuestra Triple H que lee todo lo que dicen las redes sociales y que le importa mucho lo que dicen las redes sociales. Por eso se enfada muchísimo cuando dice que los fans tienen que ser fans y disfrutar del producto y no criticarlo. Bueno, no me parece que tenga ninguna justificación que R-Truth esté aquí. Ni aunque sea para un combate en Saturday Night Main Event. Es que no me parece un combate para cerrar el último año de John Cena. Es que me da absolutamente igual. Ni siquiera enfatiza su personaje heel, que tendría que enfatizarlo de muchas otras maneras, como por ejemplo recordándonos por qué cojones le vendió el alma a The Rock. Pero bueno, a mí me sacó bastante ese momento final, porque Randy Orton se queda como, ¿pero qué haces, imbécil? Básicamente le dice eso. Y al final es lo que le acaba costando el combate, lo que me parece que es una causa que en otras circunstancias debería ser de fuerza mayor, y aquí es un meme el que se interpone en el camino de Randy Orton. No me gusta en absoluto. Pero aún así, he de decir que en el cómputo global yo salí bastante contento de este enfrentamiento. Sí, yo creo que en el cómputo global sí, sobre todo porque, a ver, yo no voy a engañar a la gente que está escuchando esto. Yo entré al combate pensando, a ver, si es una rivalidad histórica, es normal que se enfrenten una última vez, pero los combates anteriores no fueron una gran fantasía. Entonces, algo normalito, ok. Y bueno, quizá porque yo iba también con las expectativas un poco bajas, me pareció correcto el combate, me pareció que estuvo bien, me pareció entretenido.
mucho spam de finishers, bueno, vale, ok, no hay problema, te lo compro, pero sí que el meme no lo compro en absoluto. Sí. Me parece tristísimo. Y es eso, ¿no? Triple H a veces dice, no, el público tiene que valorar, disfrutar del producto. Bueno, si no me gusta el producto, pues no lo estoy disfrutando. Es y ya así. está, y te lo voy a decir. Y esto no forma parte de un plan porque ya hemos visto que The Rock plan no tenía ninguno. No. Y ahora mismo la frase que me viene a la cabeza es mal está lo que mal empieza. No empezó mal el heel turn de John Cena en su momento, pero la coronación de John Cena sí que fue mala. Creo que la mayoría de gente estamos de acuerdo en que el combate en WrestleMania contra Cody no fue bueno. La aparición de Travis Scott y cómo acabó ese combate no fue buena. Y pese a que este combate es mejor que el de Cody, sigue habiendo momentos de buqueo y decisiones que te dejan preguntándote qué carajo estás viendo. Sí, si le preguntas a The Rock cuál era el plan, supongo que te citará Drake, ¿no? Y dirá, bueno, God's plan y lo que sea será. Igualmente, continúa el reinado, evidentemente, de John Cena. Imagino que tendremos ese combate en Saturday Night Main Event, que ya es dentro de 2 semanas. Confirmado el Jey Uso contra Logan Paul, por cierto, para ese show. Imagino que también Cena estará por ahí con Truth, ya veremos. Y luego el resto de Backlash, la verdad es que no solo fue funcional, sino que era un poco lo que comentábamos. Lo venimos avisando siempre. Shows de serie B de WWE te van a dar el do de pecho y te van a dar el callo porque la gente no tiene ninguna expectativa, absolutamente ninguna, porque WWE tampoco se plantea generarte ninguna con estos shows y de repente suena la campana y resulta, da la casualidad de que tienen luchadores que son buenísimos. ¿Qué equivale? Porque tienes muy buenos combates, claro, evidentemente, claro que sí. Y me pasó, por ejemplo, con el Fatal 4-Way inicial. Jacob Fatu, LA Knight, Damian Priest, Drew McIntyre. Bueno, es un muy, muy, muy buen Fatal 4-Way y yo creo que además cómo se desconectan Damian Priest y Drew McIntyre con ese ataque en la mesa, cómo eso lo utiliza Jacob Fatu, cómo se utiliza también ese recurso para tener el tiempo suficiente para que solo Sikoa introduzca a Jeff Cobb, que ya debuta, ya como bastante veterano, debuta en WWE. Bueno, son pildoritas que además con un wrestling muy bueno, con un LA Knight a tope al principio, con un McIntyre que se encara a Jacob Fatu como diciendo nosotros somos los dos grandes de este enfrentamiento. Me parece que funcionó todo bastante bien en este combate. Para mí Backlash es un show que va un poco de más a menos, quitando, ya que hemos hablado del main event, los 4 combates restantes, para mí es un show que va de más a menos. A mí la Fatal 4-Way me gustó mucho. No me gustó mucho a nivel 5 estrellas, increíble, lo mejor que he visto en mi vida, pero me lo pasé bien. Y justo antes decíamos lo de Triple H, valorar el producto y tranquilizaros. Oye, pues mira, yo me lo pasé bien. Vi muchos spots, vi buena storytelling, sobre todo con McIntyre y Priest. Vi esa duda de Fatu de que no sé qué narices está haciendo solo y no sé qué narices está haciendo Jeff Cobb aquí. El público vio a Jeff Cobb y no sabía quién cojones era, hay que reconocerlo. Sí. Pero yo creo que el combate está bien, hizo su función, un opener muy entretenido que activó al público, que hizo que la acción fuera rápida, furiosa y de alto calibre, así que yo ya te digo, 0 quejas. Creo que es un combate que quizás suene extraño, pero en que los 4 luchadores salen bien del combate, que lucen los 4 muy bien. Y otra vez la confirmación de que Jacob Fatu está para cosas enormes. Sí, totalmente. No sé qué esperas de Jeff Cobb en WWE. No sé si crees que van a reformular The Bloodline, si crees que va a haber una distensión y a partir de ahí Jacob Fatu contra solo Sikoa, que era lo que yo esperaba para WrestleMania y finalmente no se dio. No sé qué esperas. Bueno, primero depende, hay que ver cómo está físicamente, porque debo decirlo, ahora que hemos hablado de internet y de estas cosas, que he visto gente diciendo, es que mira, este es Jeff Cobb y sacan vídeos de Matanza Cueto. Y yo digo, vale, Matanza Cueto, es verdad que fue una persona real, es verdad que luchó, que existió, que estuvo en lucha underground. Recordemos que Matanza Cueto, pues igual estaba cuando los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, ¿no? Claro. No tanto, pero quiero decir, es un luchador de hace mucho tiempo Matanza Cueto, no es reciente. Entonces, primero habrá que ver cómo está. Obviamente, si existiera a día de hoy Matanza Cueto es un fichaje espectacular, que está para incluso campeonar o ser protagonista. Mi sensación es que al menos mientras Bronson Reed esté fuera, se le dará este rol. Sí. Y no sé hacia dónde iba Bronson Reed, pero creo que se le dará este rol a Jeff Cobb. Quizá incluso cuando vuelva Bronson Reed, depende de cómo vuelve, ¿no? Quizás será un poco el pulso entre Reed y Cobb a ser
esa figura quizá pesante, no sé si de The Bloodline o simplemente del roster como tal. Yo tenerlo del lado de Solo Sikoa era algo que no esperaba. Yo creo que es el último tren de Solo Sikoa, si te digo la verdad. Me parece que es el último tren para engancharse a la relevancia en WWE. Porque Jeff Cobb tiene más talento que Solo Sikoa, es evidente, también es mucho más veterano. Y Jeff Cobb yo creo que está haciendo muy bien las cosas en New Japan Pro Wrestling. Tenía la confianza en Japón para ello y funcionaba bien. Evidentemente, cuando le llega la llamada de WWE, él dice, bueno, chavales, yo me voy, que también quizás es mi último tren. A lo mejor luego ya no pasa más. Lo único que me sorprende es que intenten hacer aquí otra vez este juego de poder estilo Bloodline con Jacob Fatu, que ya sabemos que Jacob Fatu no tiene nada que ver, porque se sorprende muchísimo como diciendo, yo no tenía ni idea de que esto iba a suceder, y me pasa un poco como nos pasaba antaño con The Bloodline, rollo, ¿para qué me ayudas si yo no necesito tu ayuda? Luego la realidad era que Roman Reigns en este caso sí la necesitaba, porque se vio claramente durante mucho tiempo, pero quizás Jacob Fatu sí que piensa, oye, a mí déjame tranquilo, déjame hacer mi movida, porque yo no necesito a nadie. Y bueno, quizá puede ser una fórmula interesante para reorganizar un poco la situación en este SmackDown. Yo, habiendo dicho todo lo que has dicho, yo vuelvo a una reflexión que comenté hace unos meses, y es que a mí Solo Sikoa me recuerda muchísimo a Roman Reigns en un punto concreto de su carrera. Que es que Roman Reigns, cuando se rompe de Shield, se le intenta hacer babyface y en líneas generales no funciona. Y cuando digo en líneas generales no me refiero a internet, no, todos recordamos el Royal Rumble 2015, que gana Roman Reigns y es abucheado, pero muy abucheado. Y a mí me recuerda un poco Solo Sikoa a ese Roman Reigns porque es como que la WWE, Triple H, quien sea, y nos está insistiendo en que tiene que ser este tío serio, este tío que lidera de Bloodline, este tío que está para grandes cosas. Y ahora mismo no es esta persona Solo Sikoa. No está a este nivel ni de personaje, ni de in-ring, ni de carisma. Yo, en cambio, durante los meses previos incluso a que llegara Jacob Fatu, los primeros meses de Fatu, con el gran I Love You solo y todo eso, y solo mostrando un poco más de personalidad, a mí me parecía un tío que era divertido, que era gracioso, que tenía carisma, y no se le está, creo, dejando explorar lo mejor que quizá pueda tener Solo Sikoa, que ahora mismo, ya te digo, está escondido. Por lo tanto, ya te digo, hago esta comparación que quizás un poco arriesgada, pero para mí no se está viendo al mejor Solo Sikoa porque la WWE insiste en un personaje que ahora mismo ya está casi para el ostracismo. Sí, totalmente de acuerdo. Y luego le perjudicó mucho que le pusiesen al nivel de un Roman Reigns cuando estaba muy lejos de Roman Reigns, que yo creo que eso también es la clave. Seguimos con otro de los grandes combates de la noche, si no el mejor, que es Becky Lynch contra Lyra Valkyria, que me parece un combatazo de todas. Yo creo que aquí está un poco la diferencia, y aquí se demuestra, entre... Cuando hablamos de las cuatro jinetes, sobre todo hablamos de Charlotte Flair y de Becky Lynch, ¿no? Un peldaño más arriba, porque mucha gente, Sasha Banks, dice que puede ser la mejor o no, tal, pero ahora está fuera, con lo cual, en fin, el debate de siempre, ¿no? Pero cuando se le compara a Becky y a Charlotte, yo creo que la gran diferencia está en el cuadrilátero. Porque creo que Charlotte Flair es mejor en el cuadrilátero, pero creo que Becky Lynch hace mejor a sus rivales, por ende tienen mejores combates habitualmente. Que esto es algo sorprendente, ¿eh? Porque Becky Lynch creo que es peor luchadora que Charlotte Flair. Y aún así, me parece que a Lyra Valkyria le da un combatazo que flipas. Lyra Valkyria está muy bien, vendiendo el golpe en la nariz, incluso, ¿no? Becky Lynch también vendiendo este personaje heel cuando parecía que era difícil que la bucheasen en Estados Unidos. Tienes mat wrestling, tienes combate en el centro del cuadrilátero, tienes contraataques. Me parece que es también muy buen combate de wrestling. Y encima con victoria para Lyra Valkyria, que a mí, la verdad que me sorprende. Sé que has dicho que Becky Lynch hace mejores a sus rivales, ¿no? Que tiene mejores combates porque sabe elevar dentro del cuadrilátero. Lo has dicho más o menos, no me citen textualmente. No, pero yo, viendo ese combate, no sé si llego a un punto de girarlo, ¿eh? Porque creo que Lyra Valkyria lleva ya unos meses, quizá incluso antes de ganar el título intercontinental, demostrando que está a un nivel altísimo. Pero altísimo a nivel in-ring. Creo que este es un muy, muy buen combate. Quizás se sienta un poco frío el final, sobre todo por el golpe en la nariz, por cómo se produce, por cómo lo vende, sobre todo Michael Cole, desde comentarios, debo decirlo, y no se acaba de sentir todo lo potente que quizá podría, ¿no?
pero yo creo que es un combate muy bueno de eso, de wrestling en la lona, de reversos, de te conozco tus ataques, te conozco tus movimientos, te lo giro todo en tu contra, y con la aparición, por cierto, de un hombre sentado en primera fila, que para quien no lo sepa es el Jay Cleary, es un tío que está luchando en NOAH, que ha luchado, por cierto, en España varias veces, en Barcelona, en Madrid, no sé si en Valencia, pero diría que sí. Pero eso, el Jay Cleary, que ahí estaba siendo el prometido de Lyra Valkyria, que lo es en la vida real. Y ya te digo, yo salgo muy satisfecho de este combate porque creo que Valkyria demuestra que está a un nivel muy, muy alto y creo que hace un muy buen combate, una muy buena pareja de baile, por así llamarla, con Becky. Y si la Fatal 4-Way no es el mejor combate de la noche, es este, creo yo. Sí, y también hay que añadir que como pierde Becky Lynch y luego acaba atacando de forma vehemente a Lyra Valkyria, la sensación que tengo es que se puede dar una revancha de este enfrentamiento, porque además gana con ese paquetito y demás, ¿no? Entonces, creo que hay opciones de tener otro combate aquí, que a mí me encantaría. Y sobre todo, una de las cosas más positivas que saco de aquí es que este título intercontinental está siendo grande, gracias a Lyra Valkyria, gracias también al regreso de Becky Lynch. Creo que es obvio y es evidente, ¿no? Porque lo tienes en pay-per-view, lo tienes teniendo grandes combates y con una historia que realmente le interesa a la gente. Pues blanco y en botella, no hay mucho más que añadir. ¿Qué te pareció el Gunther contra Pat McAfee? Yo creo que aquí hay debate, ¿eh? Yo lo odié profundamente. No te voy a engañar. O sea, es que no me escondo. Odié profundamente que ganara Jey Uso, pero sobre todo odié cómo ganó. Y que luego la primera rivalidad sea contra Pat McAfee. Y no puedo odiar más el hecho de que Gunther le muestre respeto a Pat McAfee y Pat McAfee se vaya como un héroe. Eso es horroroso. Ni de coña. Eso es horroroso. Y el combate empezó muy mal antes de que salieran tanto McAfee como Gunther. Porque Michael Cole, lo siento mucho Michael Cole, que la gente lleva viendo wrestling años. No puedes tener, con perdón de la expresión, los santos cojonazos de decir, por primera vez en mi carrera voy a ser favorable a un luchador. Pero si te vimos con The Miz, si tú odiabas a Daniel Bryan, ¿qué me estás contando, tío? Si lo tenemos todo en hemeroteca, si lo sabemos porque vemos wrestling desde hace más de 10 años, no desde hace 2. En fin. Eso ya me puso muy nervioso. Y luego, ¿qué justificación tiene que un combate de Gunther contra Pat McAfee dure 15 minutos? ¿Pero qué justificación tiene? Se veía es venir, que tenía que ser un squash. Que luego que si quieres que Pat McAfee pueda remontar y tener un momento de hope, pero es que al final acabó igualando el combate. ¿Pero qué me estás contando? Y Michael Cole intentando ayudar, pero es que lo lanzaba todo a la basura y lo borraba de la historia. Es que me indignó muchísimo el combate. No puedo con él. Mira, hubo una cosa positiva, que es en el comeback de Pat McAfee, cuando salta por encima de la tercera cuerda, que encima el pobre se resbala, pero luego... Y no sabe correr a cuerdas. Es que no sabe correr a cuerdas. Bueno, perdón, ya está. Claro, te dejo hablar. Es que es un comentarista, ¿no? Pero sí que es verdad que en plena ofensiva, cuando mete 5 o 6 movimientos de ofensiva Pat McAfee, hace la cuenta y Gunther sale en 1. Dices, bueno, vale, mira, al menos nos estamos dando cuenta de que tenemos a un campeón que ha sido campeón histórico intercontinental, que ha sido un longevo campeón World Heavyweight, que lo ha perdido en WrestleMania y que no está aquí haciendo el patán. Aún así, igualmente, cuando aparece Michael Cole y le coge de la pechera a Gunther y demás, hay un momento en el que sí que tiene una cuenta de 2 medio ajustada, que tú dices... no puede ser, es imposible, pero no me jodas, ¿no? El público está metidísimo, eso sí. Yo he de darle a WWE el mérito del Sports Entertainment, porque creo que es un combate que divirtió al menos a la audiencia. Yo, a nivel puramente wrestling, es evidente que lo desprecio con todo mi corazón y con todo mi respeto también, pero creo que no puedes colocar en esta tesitura a un campeón como tienes como Gunther si no es que va a suceder algo más, porque al final... Teníamos la duda de Goldberg si va a aparecer o no. Ya se rumorea que está en los planes creativos de WWE. No apareció aquí. Y lo que acabó de definir mi opinión es no el apretón de manos, pero sí como el decirle: lo has hecho muy bien, Pat McAfee, os respeto a McAfee y a Cole. No lo compro. Porque además pierdes la esencia de Gunther. Totalmente la esencia de Gunther. Y además el público aprovecha este combate para gritarle a Gunther: te rendiste.
que dices, no me jodas, tío. No me jodas porque todo se resume, todo su reinado importante tal, no sé qué, se resume. Te hizo tap out Jey Uso. Es un poco triste, la verdad, sinceramente. Es un poco triste. Sí, a mí me parece la peor decisión de WrestleMania, incluido lo de Travis Scott y todo lo del main event con Cody, Cena y tal. A mí me parece la peor decisión con diferencia y intentando ser objetivo, que no lo soy, obviamente, pero intentando ser objetivo, yo no me gusta Jey Uso, no me gusta que sea campeón, de acuerdo, pero entiendo cómo estaba el público, el momento tal, que ganara. Pero hay 1000 maneras de ganar un combate. Y Jey Uso en la vida tendría que haber hecho rendirse a Gunther. En la vida. Es que ni de guasa. Y entonces aquí llegamos, y para mí el combate se hace largo. No largo porque Gunther juega demasiado, no. O sea, no me parece mal que Gunther directamente se lo esté pasando bien, dándole chops y eso haga que el combate se alargue. No. El combate se alarga porque es que literalmente le dan comebacks de babyface a Pat McAfee que no le dan ni a sus mejores luchadores. Ese es el punto. Yo creo que ese es el principal problema. Y luego otra cosa que no hemos comentado, que es que el combate se acaba porque Pat McAfee pierde el conocimiento. Sí. Pero ¿cómo le vas a dar este spot a un comentarista? Yeah. ¿Pero qué me estás contando? Y para incluso decir una cosa en contra del buqueo que tuvo Pat McAfee, es que por mucho que él sea comentarista y tal, él en una ocasión da una patada a Gunther y Gunther reacciona como diciendo, ¿qué haces? Pues en este momento yo incluso que todas las patadas de Pat McAfee duelan, oye, te lo compraría. Claro, porque fue Panther de la NFL, algo claro, claro. Panther de la NFL, su vida se ha dedicado a trabajar con la pierna derecha, la tiene trabajadísima, muy estudiado, muy físico, entonces todas sus patadas duelen. Oye, eso lo podría entender, pero es que ni media. Y luego eso, no sabe correr a cuerdas, se cae intentando saltar por la tercera cuerda, Michael Cole decide abandonar la mesa de comentarista. Es que no puedo. Y encima eso, el final, lo de Gunther intentando dar la mano, me parece que pierdes totalmente la esencia de este tío. O sea, la rivalidad, si tenía sentido por decir, yo soy un tío que respeta la lucha libre, respeta el wrestling, la lona es sagrada. Sí. Ese es el lema, ese es el eslogan, la frase de Gunther. La lona es sagrada y tú eres un payaso que la viene a manchar. ¿Cómo va a respetar Gunther a este tío? Es la antítesis de lo que respeta a Gunther. Entonces, por mucho que ahora quizá intentes hacer a Gunther más babyface o tal, da igual, aquí no era el momento para mostrar respeto. Y ya te digo, yo salgo muy enfadado, me enfadé mucho con el combate, se me hizo larguísimo, no me gustó el final, no me gustó el post-combate y ojalá no se vuelva a hablar nunca más de esto. Sí, yo estoy contigo. Sí que es verdad que disfruté un poco más lo que fue el combate a nivel puramente entretenimiento, me parece que es algo divertido para enseñarle a la gente, para disfrutar y ya está. Evidentemente nosotros aquí que venimos a analizar todos y cada uno de los detalles, evidentemente que hay cosas que no tienen ningún tipo de sentido, como es ese final, ¿no? Y lo último es el Dominic Mysterio contra Penta, título intercontinental en juego. La verdad es que también yo creo que fue un combate bastante potable, en el sentido de que Dominic Mysterio es un tío que ha mejorado ostensiblemente, que hace ya tiempo que no está a la sombra de su padre y es una alegría porque es muy diferente a lo que nos proyectó al principio y me encanta. A Penta le tiene que atacar el Judgment Day entero y le tiene que atacar el grande americano con una placa de acero en la cabeza para perder. Entonces, pues bueno, lo protege bastante WWE y en esencia es un combate rápido, un pasatiempo, básicamente, en el que retiene Dominic Mysterio. Sí, mi única queja que es teniendo en cuenta la queja que acabo de hacer sobre el Gunther McAfee, esta queja es mínima, es bastante más minimalista, pero sí, aunque sea Dominic Mysterio heel, creo que le vendría bien, no digo contra Penta, pero una victoria un poquito limpia, que quizá el público se sorprenda porque el Judgment Day no interfiere. Porque ya en los combates de cualquier miembro del Judgment Day estás esperando a que aparezcan. Estás esperando, sabes que van a aparecer y lo van a hacer y lo van a hacer y dices, vale, aquí están, ya puede empezar el combate. A veces es perjudicial porque lo previo se hace aburrido mientras esperas. Yo creo que aquí Dominic Mysterio y Penta hacen un buen trabajo y el combate que tienen mientras es individual es suficientemente interesante como para acabar siendo correcto. La historia está clara. Finn Balor se va a ir fuera por cagarla, porque no está de acuerdo, por lo que sea. Y Penta, y supongo que Penta y el grande americano, con Fénix, con todos los enmascarados, pues van a seguir por su camino, ¿no? Más fuera del título intercontinental.
Pero en líneas generales, combate correcto, decente, interesante, la verdad, sin mucho que destacar, pero tampoco un mal combate que sobrara en la cartelera. No, ni mucho menos, ¿no? Dos momentos a destacar, yo diría aquí, ¿no? Ese Suicide Dive. Bueno, es un Diving Tornado, si no me equivoco, no, es un Suicide Dive, si no me equivoco. Es un Suicide Dive que acaba en un DDT, que es maravilloso. Y luego ese Mexican Destroyer en el Apron, que también es brutal. Y luego, evidentemente, pues llega todo el mundo. El grande americano tendrá rivalidad con Penta y veremos qué pasa con Dominic Mysterio, pero todo apunta a que los dardos van a ir al centro de la diana, que es el Judgment Day, ¿no? Y con esto cerramos un poco el análisis de este Backlash, que ya os digo, ¿no? Tiene mucha nostalgia, tiene algunas cosas que funcionan, otras que no tanto, y bastante buen wrestling, yo diría, ¿no? Y bueno, y ahora lo siguiente ya será esperar, porque tenemos Saturday Night Main Event en 2 semanas, es decir, esperar poco, pero luego lo que tendremos ya es Money in the Bank, con lo cual ya empezamos otra vez con las cábalas y las predicciones. Así que nada, Marc, un abrazo, tío, y nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo a ti también, a ver si nos da tiempo a hacer construcciones un poco más decentes o de shows más importantes, porque recordemos, por cierto, ya que hablamos de Backlash, que se anunció que a finales de junio, es decir, tampoco queda mucho, en Riyadh habrá Night of Champions, o sea que otro Premium Live Event, otro evento especial. Pero bueno, ya sabéis que sea SmackDown, sea Raw, sea NXT, sea Evolve, incluso, no lo sé, pero que el wrestling en el mundo da para podcast y en Último Hombre en Pie lo tenéis cubierto como nunca. Último Hombre en Pie, tu podcast de lucha libre y cada día el de más gente. Fin de semana cargadito de New Japan Pro Wrestling. Tuvimos New Japan Pro Resurgence y la realidad es que, como siempre, que van a California suele ser un buen show de New Japan. De hecho, hay que destacar ese combate por el New Japan Pro Wrestling Strong. Pierde el título Mercedes Moné en un combate que tiene a Azumi y a Mina Shirakawa también como protagonistas. Azumi se convierte en campeona New Japan Pro Wrestling Strong, con lo cual, cuidado ahí, pierde un título Mercedes Moné. Interesante, no sé si la están planteando para algo y que empieza a dejar títulos para centrarse en alguno más importante. Ya veremos qué pasa en la final del Owen Hart. Tuvimos también a Hiroki Goto defendiendo el título contra Zack Sabre Jr. Tuvimos un empate por doble pinfall y luego también a Konosuke Takeshita contra el Fantasma, combate súper interesante. Además también ha empezado el Best of the Super Juniors de este año 2025. De momento, victorias para gente como Takahashi, Fujita, Clark Connors, Ninja Mac, El Desperado, Nick Wayne, Robbie Eagles, etc. También Dragon Dia tiene victoria. En fin, hay cositas. Tenemos a Robbie X por ahí, que me parece un grandísimo luchador. También a Titán, que me encanta particularmente, que ya es uno de los habituales. Y me apetece ver cositas de gente como Nick Wayne, de gente también de Japón, a ver qué pasa también. De hecho, se ha hecho viral un clip de Ninja Mac que ha empezado a dar volteretas en el cuadrilátero, ha visto que no le daba al luchador y ha seguido dando volteretas en el ringside hasta que finalmente le ha metido una buena leche con el pie. Bueno, cosas de Ninja Mac, ¿no? Así que nada, estaremos atentos a New Japan Pro Wrestling, que esta semana intentaremos hablar un poquito más en profundidad de ello, porque creo que merece la pena y hay muchas cosas que comentar. Y por supuesto, hablando de comentarios, la mesa de comentarios de Último Hombre en Pie está llena de cositas que me habéis comentado, pero antes os recuerdo que tenemos episodio para mecenas y de los graciosos, de los bonitos, de los que molan sin duda alguna, porque es que esta semana vamos a hablar de uno de los grandes olvidados del mundo de la lucha libre. Sí, señores, ese es Jimmy Wang Yang. Este episodio, que sepáis que lo grabé el año pasado, pero entre cosas y cosas, al final lo he tenido que encajar aquí. Entonces, vamos a hablar de Jimmy Wang Yang, de su carrera, de su vida y de quién ha sido Jimmy Wang Yang, un luchador pues que no tuvo muchas cosas, evidentemente, en WWE, pero que siempre será reconocido por ser el cowboy asiático, con lo cual, muy interesante su historia de uno de los grandes olvidados del wrestling, como es Jimmy Wang Yang. Ya sabéis que para escuchar ese episodio os podéis suscribir al podcast a partir de €1,99 al mes en iVoox, en Spotify, en YouTube o en Apple. En cualquiera de esas plataformas te suscribes, súper fácil, súper sencillo para toda la familia, y así apoyas este proyecto independiente que es Último Hombre en Pie. ¿Que te dan igual los episodios para mecenas? Que no debería, porque están muy guays. Pues no pasa nada, porque vas a tener, si te suscribes, los episodios sin publicidad, ya sea del podcast o del vídeo en YouTube.
y además también vas a tener acceso anticipado a algunos de esos podcasts, especialmente en YouTube vas a tener acceso anticipado cada día, horas antes al podcast, con lo cual eso también creo que te puede venir verdaderamente bien. Así que nada, señores, voy a ver qué me decís por aquí. Por ejemplo, dice Pablo, recuerdo desbloqueado con lo de esta es la juventud del Papa, siempre me la lías, Tomasi. Dice Wilmar, les recuerdo que las actuales campeonas de WWE la Mundial ganaron sus títulos en un SmackDown y en un Raw random. Sí, es verdad, pero hablaba a nivel masculino, evidentemente. David Macho, totalmente de acuerdo, WWE puede dar mucho más y ser más espectacular, pero no lo hacen. Podrían captar más público, le falta algo que no llenan al público no asiduo. Es interesante ese debate porque al final es muy difícil que la balanza esté equilibrada, muy complicado. Víctor Sánchez, saludos. ¿Cuál es tu opinión al respecto del incremento considerado de las entradas para pay-per-views, tomando en cuenta que WWE no es que ofrezca un contenido muy top? Pues que lamentablemente es la ley de la oferta y la demanda. Todo está creciendo bastante, la gente se vuelve loca por hacer cosas así. Yo no sé si es algo de estatus también. Creo que ha pasado también con las entradas de Bad Bunny un poco, ¿no? Da la sensación de que si no estás, tu estatus está por debajo, ¿no? Es un poco también lo que nos ha provocado el tema de las redes sociales, pero bueno. Marlon Barros dice, hablando de historias inconclusas, ahí está el eterno proceso de Turface de Austin Theory. Sí, un saludo a Austin Theory allá donde esté. Y luego hay una súper guay que dice, di tu top 4 máscaras más bonitas que siempre te han gustado. Es una pregunta súper interesante, pero yo... No es fácil, ¿eh? Yo te voy a decir el Rey Misterio porque ha sido una icónica con la que he crecido, pero, por ejemplo, me encantaba la de Justin Thunder Liger. Me flipaba la de Justin Thunder Liger. Me encantaba la de Psicosis, por ejemplo, también. Y no sé si hay alguna más así... Bueno, supongo que alguna histórica, ¿no? Pero también hay algunas chulas, ¿no? La de Tiger Mask me parece brutal, por ejemplo. Ostras, es que hay muy buenas. Hay muy buenas. La del genérico, allá donde esté, también. Pero bueno, no, hay chulas. La de Qué Monito, evidentemente. O la de Psycho Clown, la de Psicodélico, está chula también, ¿no? En fin, hay un montón de buenas máscaras, sinceramente. Es que me gustan todas, realmente. Si te pasas a pensar, son una dosis de identidad muy potente, ya no solo para el wrestling, sino evidentemente para la lucha libre como tal. Así que nada, señores, dejadme vuestras preguntitas por aquí, las contestamos mañana como siempre. Dejadme vuestra opinión también sobre WWE Backlash. Yo, por mi parte, me voy a ir despidiendo, como siempre recordándoos que os podéis suscribir al podcast, como siempre, ya sea de forma gratuita o si queréis aportar con ese 1,99 al mes para mecenas, que le deis un me gusta, que os suscribáis, que pongáis 5 estrellas en la plataforma de podcasting. Todo eso nos ayuda una barbaridad. También os recuerdo que me podéis seguir en X, Instagram y TikTok en @sralesgomez y en YouTube si buscas Último Hombre en Pie. Así que yo por mi parte me despido sin Rolex, sin jet, sin limusina, como si tienes Ric Flair. Pasen un muy buen día. Ahora que habéis llegado aquí sois el último hombre en pie y... ¡Woo!